1.3 Materiales semiconductores. La denominación semiconductor advierte en sí misma sus características. El prefijo semi es aplicado normalmente a un rango de nivel entre dos límites. El término conductor se aplica a cualquier material que permite un flujo generoso de carga cuando una fuente de voltaje de magnitud limitada se aplica a través de sus terminales. Un aislante o dieléctrico es un material que presenta un nivel muy inferior de conductividad cuando se encuentra bajo la presión de una fuente de voltaje aplicada. Un semiconductor, por lo tanto, es un material que posee un nivel de conductividad que se localiza entre los extremos de un dieléctrico y de un conductor. Inversamente relacionado con la conductividad de un material, se encuentra la resistencia al flujo de carga o corriente, es decir, mientras mayor sea el nivel de conductividad, menor será el nivel de resistencia. En tablas de referencia, el término resistividad, representado por la letra griega ρ. Se utiliza muchas veces al comparar varios niveles de resistencia de materiales. En unidades métricas, la resistividad del material se mide como ohm-centímetros o como ohm-metro. Las unidades ohm-centímetros proceden a la sustitución de las unidades para cada una de la figura siguiente en la ecuación, que es ρ es igual a RA sobre L. De hecho, si el área de la figura es de 1 centímetro cuadrado de la longitud de 1 centímetro, la magnitud de la resistencia del cubo de la figura será igual a la magnitud de la resistividad del material, como se muestra en la ecuación. R es igual a ρ L sobre A. Será de la utilidad recordar este hecho a medida que comparemos los niveles de resistividad en las explicaciones siguientes. Tabla de valores representativos. Conductor, ρ igual a 10 a la menos 6 ohm centímetros, es del cobre. Semiconductor, ρ es igual a 50 ohm centímetros para el germanio. ρ es igual a 50 por 10 a la 3 ohm sobre ohm centímetros. Silicio, dieléctrico, ρ es igual a 10 a la 12 ohm centímetros. Mica. Esta tabla se muestra los valores representativos de la resistividad para tres categorías amplias de materiales. A pesar de que usted esté familiarizado con las propiedades eléctricas del cobre y de la mica, gracias a sus estudios anteriores, las características de los materiales semiconductores como el germanio y el silicio podrían resultarle nuevas. Como usted verá en los siguientes capítulos, estos no son los únicos dos materiales semiconductores. Sin embargo, son los materiales que han recibido el grado más amplio de interés para el desarrollo de dispositivos semiconductores. En años recientes se ha observado un desplazamiento hacia el silicio. Sin embargo, el germanio continúa produciéndose de forma modesta. Observe la tabla. El enorme rango de valor entre el material conductor y el dieléctrico para el caso del material con una longitud de 1 centímetro con área de 1 centímetro cuadrado. Son 18 lugares lo que lo separa en lugar del punto decimal entre un número y el otro. Existen numerosas razones que aplican la tensión que ha recibido el germanio de silicio. Una consideración especial es el hecho de que pueden ser fabricados hasta llegar a un grado de pureza muy alto. De hecho, avances recientes han reducido los niveles de impureza en el material puro hasta que de una parte por cada 10.000 millones. Cualquiera podría preguntarse si es realmente necesario un nivel tan bajo de impureza. Ciertamente sí lo es. Si se considera que la incorporación de una parte de impureza por millón en una bloque de silicio puede alterar este material, convertirlo en un conductor deficiente de electricidad a un buen conductor de ella. Obviamente, cuando hablamos del medio semiconductor, estamos tratando con un espectro nuevo a 4 niveles de comparación. La habilidad para transformar significativamente las características del material a través de un proceso como este se conoce como dopado, y esta otra de las razones por las cuales el germanio y el silicio han recibido mayor atención. Otros motivos incluyen el hecho de que sus características pueden ser alteradas de forma importante mediante la aplicación del uso de calor, lo cual es una consideración básica para el desarrollo de dispositivos sensibles al uso del calor. Algunas de las características únicas del germanio y del silicio que se mencionan antes son los resultados de la estructura atómica. Los átomos de ambos materiales organizan el patrón bien definido por la naturaleza. Es periódico, es decir, se repite continuamente. Un patrón completo se denomina cristal y el arreglo periódico de los átomos se denomina red. Para el caso del germanio y del silicio, el cristal presenta la estructura tridimensional del diamante.
Eh, Cualquier material compuesto únicamente de estructuras cristalinas repetidas del mismo tipo se denomina estructura monocristal. Los materiales semiconductores de aplicación práctica en el campo de electrónica poseen las características de ser monocristales y además se observa que la periodicidad de su estructura no se altera mucho con la adición de impurezas en el proceso de dopado. Ahora examinemos la estructura del átomo y observemos cómo éste puede afectar las características eléctricas del material. Como usted sabe, el átomo es compuesto por tres partículas. Está compuesto por tres partículas básicas: el electrón, protón y el neutrón. En la red atómica, los neutrones y protones forman el núcleo, mientras que los electrones giran alrededor del núcleo de una órbita fija. Los modelos de Bohr para los semiconductores más utilizados, el germanio y el silicio, se muestran en la figura. Como se indica en la figura, el átomo de germanio contiene 32 electrones en órbita, mientras que el silicio cuenta con 14 de ellos. En ambos casos tenemos 4 electrones en la capa exterior. El potencial que se requiere para sacar la estructura a cualquiera de estos 4 electrones de valencia es menor que el que se requiere para sacar a cualquier otro electrón de estructura. En el caso de un cristal puro de silicio o de germanio, estos 4 electrones de valencia se encuentran enlazados con 4 átomos adyacentes, como se muestra en el caso del silicio. Tanto el germanio como el silicio se denominan átomos tetravalentes porque cada uno de ellos mantiene 4 electrones de valencia. Una unión de átomos reforzada por electrones compartidos se denomina un enlace covalente. A pesar de que el enlace covalente asegura el vínculo fuerte entre los electrones de valencia y su átomo, es posible que estos adquieran suficiente energía cinética de origen natural para poder romper el enlace y asumir un estado libre. El término libre manifiesta que su movimiento será muy sensible a la aplicación de campos eléctricos como los que se genera por fuentes de voltaje o cualquier diferencia de potencial. Las causas naturales incluyen efectos como la energía luminosa en formas de fotones o energía térmica que proviene de un entorno a temperaturas ambiente. Existen cerca de 1.5 por 10 a la 10 portadores libres en un centímetro cúbico de material intrínseco de silicio. Los materiales intrínsecos son aquellos semiconductores que se han refinado cuidadosamente con el objetivo de reducir impurezas hasta el nivel muy bajo, tan puros como sea posible mediante la utilización de la tecnología moderna. En un material, los electrones libres generados exclusivamente por causas naturales se denominan portadores intrínsecos. A esta misma temperatura, el material intrínseco del germanio contiene aproximadamente 2.5 por 10 a la 13 portadores libres por centímetro cúbico. La proporción de portadores libres en el germanio comparada con la del silicio es mayor a 10 a la 3, lo que podría indicar que el germanio es el mejor conductor a temperatura ambiente. Esto puede ser cierto, sin embargo ambos materiales se consideran semiconductores deficientes en estado intrínseco. En la tabla 1.1, que la reactividad también difiere en una proporción de 1000 y que para el silicio es mayor. Por supuesto, así que deberá ser que la resistividad y la conductividad se encuentran inversamente relacionadas. Un incremento de la temperatura de un semiconductor puede ocasionar un incremento sustancial al número de electrones libres en el material. A medida que la temperatura se eleva desde el cero absoluto, 0 grados Kelvin, un número mayor de electrones de valencia absorbe energía térmica suficiente para romper el enlace covalente y volverse a parte de un número de portadores libres como se describió anteriormente. El incremento en el número de portadores incrementa el índice de conductividad, con lo que ocasiona un nivel de resistencia menor. Materiales semiconductores como el germanio y el silicio que se presentan en una reducción en la resistencia cuando se incrementa la temperatura. Se dice que tiene un coeficiente de temperatura negativo. Probablemente usted recuerde que la resistencia que la mayoría de los conductores se incrementa con la temperatura. Esto debe ser el hecho de que el número de portadores en un conductor no se incrementa en forma importante con la temperatura. Y por otro lado, su patrón de vibración con respecto a una posición fija dificulta cada vez más el paso de electrones. Por lo tanto, un incremento en la temperatura ocasionará un nivel mayor de resistencia y un coeficiente de temperatura positivo.